Son las 7 de la mañana de un martes y ya perdiste. No porque hayas fallado en algo concreto, no porque llegues tarde al trabajo, ni porque hayas dormido más de la cuenta. Perdiste porque en el momento exacto en que abriste los ojos, antes de respirar, antes de sentir la temperatura de las sábanas, ya tenías el teléfono en la mano. Y en los primeros 90 segundos de tu día, tu cerebro procesó más comparaciones sociales, más estímulos de escasez y más recordatorios de todo lo que todavía no eres, que lo que un ser humano de hace 100 años procesaba en un mes entero. Bienvenido al sistema. Espero que hayas leído los términos y condiciones porque ya los aceptaste. Déjame presentarte a alguien. Se llama Julián. Tiene 28 años, una oficina con ventanas de piso a techo en el centro financiero de la ciudad y un dolor sordo en el pecho que ningún médico ha sabido diagnosticar porque técnicamente no hay nada malo en él. Julián tiene lo que se supone que debes querer: estabilidad, ingresos decentes, un título que impresiona en LinkedIn y un plan de carrera que cualquier profesor universitario señalaría con orgullo. Julián también duerme mal, come frente a la pantalla y no recuerda la última vez que se rió de algo sin que fuera forzado. Julián cree que el problema es que todavía no ha llegado, que si consiguiera el siguiente nivel, el siguiente número en su cuenta, el siguiente reconocimiento, entonces sí, entonces todo encajaría. Lo que Julián no sabe, lo que nadie le explicó, es que él no está persiguiendo sus sueños, está ejecutando un programa que alguien más instaló en su cabeza cuando todavía era demasiado joven para preguntar si quería esa actualización. Y lo más perturbador no es que el programa exista, lo más perturbador es que funciona perfectamente. Antes de continuar, necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses en serio. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste algo sin haber visto primero a alguien más tenerlo? Piénsalo. El coche, el apartamento, el estilo de vida, el tipo de relación, el cuerpo, la carrera. ¿Nació ese deseo dentro de ti o entró por una pantalla? Porque si eres honesto, si de verdad te detienes un momento, la respuesta puede resultarte bastante incómoda. Este video trata de eso, de la diferencia entre vivir y ejecutar, de por qué mientras más rápido corres hacia el éxito que te prometieron, más vacío se siente cuando finalmente tocas la meta, y de cómo, si entiendes el mecanismo detrás de todo esto, puedes salir del bucle sin tener que irte a vivir a una cabaña en el bosque ni renunciar a tus ambiciones. Quédate hasta el final, porque voy a contarte exactamente cómo hackeó Julián su propia mente, y lo que descubrió no fue lo que esperaba. Empecemos por entender el sistema desde dentro. Tu cerebro es una máquina de supervivencia extraordinaria. En la sabana africana, hace 100.000 años, era perfecto para el trabajo, detectar amenazas, compararse con el grupo para evaluar estatus y recursos, anticipar el peligro y reaccionar antes de pensar. Ese cerebro te mantuvo vivo. El problema es que ese mismo hardware biológico está ahora intentando procesar Instagram, los correos del trabajo, las noticias de crisis globales, los índices bursátiles y las historias de éxito de personas que ni siquiera conoces, todo antes del desayuno. No es que seas débil o que te falte disciplina, es que estás corriendo el software de 2026 en un procesador diseñado para un mundo completamente distinto, y el sistema se está recalentando. Aquí es donde entra lo verdaderamente ingenioso del mecanismo que nos mantiene atrapados. Los algoritmos, los de las redes sociales, los de la publicidad del éxito que consumes a través de podcasts y videos de productividad, no funcionan mostrándote lo que tienes. Funcionan mostrándote constantemente lo que te falta. No es un accidente, es el diseño. Un usuario satisfecho no es un usuario que sigue haciendo scroll. Un profesional que siente que ya llegó no compra el siguiente curso online de 6 pagos. El bucle funciona así. Te muestran el estilo de vida, tú sientes la escasez, produces más para alcanzarlo, lo alcanzas brevemente, el horizonte se mueve 10 metros más allá, vuelves a sentir la escasez. Repetir hasta el colapso. Julián lo vivió en carne propia cuando por fin consiguió el ascenso que llevaba 2 años persiguiendo. El día que se lo comunicaron fue extraordinario. Esa noche durmió bien por primera vez en meses. Al día siguiente se lo contó a su familia y sintió ese calor genuino de haber llegado. Al tercer día compraba la ropa que iba con el nuevo cargo y al cuarto día, en una reunión, mirando a su nuevo jefe hablar con esa seguridad tranquila que dan los años en la cima, Julián sintió exactamente lo mismo que había sentido antes del ascenso, que todavía no había llegado. El código se había actualizado sin pedirle permiso. La simulación le había dado una nueva misión antes de que pudiera disfrutar la anterior, y Julián, con los audífonos puestos y la agenda llena, volvió a correr. Lo que pasa en el cerebro en esos momentos tiene un nombre: adaptación hedónica. Es el proceso por el cual cualquier cosa que consigues, sea un aumento, una relación nueva, un coche o incluso superar una enfermedad, vuelve a convertirse en el nuevo punto de partida de tu bienestar. La ciencia lleva décadas documentándolo.
Un estudio clásico de la Universidad Northwestern comparó los niveles de felicidad de personas que habían ganado la lotería con los de personas que habían sufrido un accidente y quedado parapléjicas. En un año, ambos grupos habían vuelto casi exactamente a sus niveles de bienestar base. La lotería no los hizo permanentemente más felices. La parálisis no los hizo permanentemente más infelices. El cerebro se adapta, siempre. Esto no significa que nada importe. Significa que si tu estrategia para ser feliz depende de conseguir la siguiente cosa, estás construyendo sobre arena. Julián empezó a ver los fallos del sistema cuando su cuerpo decidió hablar más fuerte que su agenda. Primero fueron los domingos, ese peso específico que aparece a media tarde del domingo, esa mezcla de angustia y agotamiento que muchos confunden con pereza, pero que en realidad es el sistema nervioso enviando una señal de emergencia. Luego fueron las noches, despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin razón aparente, la mente recorriendo listas de tareas en bucle como una aplicación que no puede cerrarse. Y finalmente, un martes de octubre, en mitad de una presentación para un cliente importante, Julián sintió que las paredes de la sala se acercaban y que no podía respirar bien. El médico llamó al episodio un ataque de ansiedad. Julián lo llamó el momento en el que el hardware finalmente protestó por el software que estaba corriendo. Se sentó en su oficina después de eso, mirando por ese ventanal esas vistas que tanto trabajo le habían costado, e intentó recordar la última vez que había hecho algo que no tuviera un propósito productivo, la última vez que había leído un libro sin que fuera para mejorar alguna habilidad, la última vez que había caminado sin un podcast de negocios en los oídos, la última vez que había comido sin mirar la pantalla. No pudo recordarlo. Había optimizado su existencia tan minuciosamente que había eliminado todo lo que no generaba rendimiento, incluyendo, sin darse cuenta, todo lo que hacía que la existencia valiera la pena. Ese fue el diagnóstico real, no ansiedad, hambre, pero del tipo que no se resuelve trabajando más. Ahora bien, aquí es donde la historia de Julián se separa de la mayoría, porque en este punto hay dos caminos. El primero es el que toma casi todo el mundo. Unos días de descanso, quizás unas vacaciones, volver al ritmo con alguna promesa de equilibrio que dura hasta la primera semana de estrés. El segundo es lo que Julián eligió, entrar en modo diagnóstico de verdad. No cambiar los hábitos, cambiar el sistema operativo. Lo primero que hizo fue lo más difícil. Se sentó con una libreta, sin teléfono, sin música, y escribió todas sus metas, las grandes y las pequeñas. Y al lado de cada una escribió una sola pregunta. ¿Por qué? Quiero el coche nuevo. ¿Por qué? Porque me parece cómodo. ¿Por qué ese modelo específico? Porque lo vi en una publicación. ¿Y antes de verlo lo querías? No. Quiero el ascenso al siguiente nivel. ¿Por qué? Para tener más impacto. ¿Impacto en qué? En los resultados de la empresa. ¿Eso te importa genuinamente? Silencio. Quiero que la gente sepa que soy bueno en lo que hago. Porque de pequeño nunca fui suficiente para mi padre. Allí estaba, debajo de las capas de productividad y métricas y ambición bien vestida, una herida de hace 20 años ejecutando decisiones en un hombre de 28 años. Julián no estaba persiguiendo el éxito, estaba huyendo de una versión de sí mismo que se sentía insuficiente, y el sistema había capturado esa herida y la había convertido en combustible. Esto es lo que los psicólogos llaman motivación extrínseca versus motivación intrínseca, pero quiero que lo entiendas más allá del vocabulario de autoayuda. La motivación extrínseca no es mala en sí misma. El problema es cuando es la única que tienes, cuando todo lo que haces lo haces para recibir validación externa, sea un salario, un aplauso, unos likes o la aprobación de alguien que lleva muerto 20 años en tu cabeza. Tu energía no es tuya, estás alquilando tu propia vida. La motivación intrínseca tiene textura diferente. Es cuando haces algo y el proceso en sí mismo tiene valor para ti, independientemente del resultado. El escritor que escribe aunque nadie vaya a leerlo. El cocinero que experimenta en su cocina un domingo sin que nadie se lo pida. El ingeniero que resuelve un problema técnico a las 11 de la noche, no porque tenga una fecha límite, sino porque el problema le parece genuinamente fascinante. Eso no es trabajo. Eso es lo que los griegos llamaban eudaimonia, que se traduce vagamente como florecimiento, pero que en realidad significa algo más específico: actuar desde tu naturaleza más profunda. Julián empezó a separar sus metas en dos columnas. La columna del código inyectado, todo lo que quería para demostrar algo a alguien, para encajar en una imagen externa, para no quedarse atrás en una competencia que él nunca había decidido entrar, y la columna del código propio, lo que genuinamente le movía cuando nadie miraba, cuando no había recompensa inmediata, cuando la única razón para hacerlo era que tenía sentido para él. La primera columna era larga, la segunda era corta, pero pesaba diferente. Había tres cosas en esa segunda columna. Le encantaba el diseño urbano, la forma en que las ciudades están pensadas o no pensadas para las personas que las habitan. Le gustaba cocinar para otros, no por el resultado gastronómico, sino por el ritual de reunir gente alrededor de una mesa. Y quería tener la tranquilidad económica suficiente para no tomar decisiones desde el miedo. No riqueza, tranquilidad. La diferencia es importante.
Con esas 3 cosas, Julián reescribió sus metas. No dejó de ser ambicioso. Dejó de ser ambicioso en cosas que no eran suyas. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta en los videos de motivación. Cuando saliste de la simulación, el mundo reacciona. Sus colegas empezaron a mirarlo raro cuando dejó de quedarse hasta las 10 de la noche. Su jefe le preguntó en una evaluación si seguía comprometido. Un amigo le dijo directamente que había perdido el hambre, con ese tono que mezcla preocupación y juicio que usa la gente cuando alguien cercano hace algo que les hace cuestionarse a sí mismos. Porque eso es lo que ocurre en realidad. Cuando alguien sale del bucle, no solo se libera a sí mismo, se convierte en un espejo incómodo para los que todavía están dentro. Y a nadie le gusta mirarse en ese espejo. Julián aprendió a tolerar esa incomodidad. Aprendió a distinguir entre las críticas que venían del cuidado genuino y las que en realidad eran proyecciones. Y aprendió algo que cambió su relación con el trabajo de una manera que ningún libro de productividad le había enseñado. Que el miedo al fracaso y la ambición sana suenan igual desde afuera, pero se sienten completamente distintos desde dentro. El miedo al fracaso te hace trabajar más. La ambición sana te hace trabajar mejor. El miedo al fracaso te hace decir sí a todo para no quedarte atrás. La ambición sana te hace decir no a la mayoría de cosas para poder decir sí con toda tu energía a las que importan. El miedo al fracaso te agota. La ambición sana te alimenta. Irónicamente, y esto es lo que más desconcertó a Julián, en los meses siguientes a reescribir sus prioridades, fue más productivo que nunca. No porque trabajara más horas, sino porque su mente, liberada de la carga constante de la comparación y la insuficiencia, podía pensar con una claridad que no había tenido en años. Empezó a ver conexiones que antes ignoraba. Empezó a proponer soluciones que sorprendían a sus superiores. No porque de repente se hubiera vuelto más inteligente, sino porque había liberado capacidad cognitiva que antes estaba completamente consumida por el ruido del sistema. Esto también tiene respaldo científico. El estado de lo que los psicólogos llaman carga cognitiva es real y medible. Cuando tu mente está constantemente procesando comparaciones sociales, calculando tu posición en jerarquías imaginarias y gestionando el miedo al fracaso, literalmente tienes menos recursos mentales disponibles para resolver problemas complejos, para ser creativo, para conectar con las personas que te rodean. Limpiar ese ruido no es un lujo filosófico, es optimización, en el sentido más técnico del término. Julián camina hoy por la misma ciudad de siempre, pasa frente a los mismos escaparates, ve los mismos anuncios en las mismas vallas publicitarias, pero los ve diferente, los ve como lo que son, anzuelos diseñados con precisión para capturar una inseguridad específica, y cuando los reconoce, en lugar de sentir el gancho, siente algo parecido a la curiosidad tranquila del que entiende un truco de magia y por eso puede disfrutarlo sin caer en él. Ve un coche de lujo aparcar en doble fila y en lugar de envidia siente una pregunta genuina. ¿Ese conductor eligió ese coche o eligió la identidad que ese coche le presta? No es juicio, es una distinción que para él ahora es fundamental. Julián sigue teniendo metas, sigue trabajando duro en días concretos, tiene momentos de duda y de cansancio como todo el mundo. La diferencia no es que ahora todo sea perfecto, la diferencia es que cuando se sienta a las 7 de la mañana de un martes con su café, la sensación en el pecho no es urgencia, sino algo que tardó mucho tiempo en reconocer porque hacía años que no lo sentía. Ganas. Ganas de lo que viene, no miedo de lo que se queda atrás. Esa es la diferencia entre vivir y ejecutar. Ahora la pregunta es para ti, no la pregunta cómoda de si quieres más éxito o más equilibrio. Esas respuestas ya las tienes ensayadas. La pregunta difícil, si mañana todas las redes sociales desaparecieran, si no pudieras compararte con nadie, si quitaras la presión de lo que se supone que debes querer a los 30 o a los 40 o a los 50 años, ¿seguirías persiguiendo exactamente lo mismo que persigues hoy? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto y lo que estás haciendo tiene raíces genuinas. Si la respuesta te genera incomodidad, si hay una pausa al contestar, si algo en tu interior reconoce que al menos una parte importante de lo que persigues no es realmente tuyo, entonces tienes información valiosa. No es una condena, es el primer paso para reescribir el código. No tienes que renunciar a tus ambiciones, tienes que auditarlas, tienes que sentarte sin distracciones y preguntarte qué parte de lo que quieres querías antes de que el sistema te dijera que debías quererlo. Y esa parte, por pequeña que sea, es el punto de partida de todo lo que puede ser auténtico en tu vida. El código de tu existencia está abierto, siempre lo estuvo. La única pregunta es si vas a seguir ejecutando el programa de fábrica o si te vas a tomar el tiempo de leerlo línea por línea y decidir qué te quedas y qué eliminas. La simulación no desaparece, pero una vez que la ves, nunca vuelves a ser el mismo dentro de ella. Nos vemos en el próximo video.